Buenas noches, soy un supernumerario español que llevo más de 30 años en la obra. Escucho a veces los coloquios en libertad y sufro mucho al ver el sufrimiento de tantas personas que han dejado la obra, o que la quieren dejar, sobre todo cuando los que seguimos dentro faltamos gravemente a la caridad al desentendernos de esas personas, cuando deciden seguir un nuevo camino fuera de la obra. En uno de los coloquios en libertad que he escuchado hace poco, moderado por Gianfranco, se repite la misma tónica que he escuchado en otros, numerarios, numerarias auxiliares, agregados que dejan la obra. ¿De los supernumerarios que dejan la obra no habláis? ¿Es que no es igual de doloroso y de difícil? Porque para un numerario es un salto al vacío. No debería ser. ¡Qué injusticia! Pero para un supernumerario, con su mujer supernumeraria, sus hijos numerarios. ¿Creéis que es más fácil? En absoluto. Conozco corazones destrozados, matrimonios rotos, hijos que han dejado de hablarle a su padre o a su madre. Es muy duro. Un numerario vive rodeado de numerarios, en familia, en su centro. Cuando un supernumerario vive rodeado de supernumerarios o de numerarios en su familia de sangre, es durísimo siquiera el planteamiento de pensar en marcharse. ¿Y a dónde te marchas? Porque un numerario se va de su centro, pero un supernumerario no puede dejar su casa, su matrimonio, sus hijos. Espero que se entienda. Qué bueno sería que se incorporaran a los coloquios en libertad los grandes olvidados, los supernumerarios que se fueron, o que se quieren ir, pero no pueden romper con, sencillamente, su propia vida. Saludos cordiales, Víctor P. Éramos un grupo de 12 supernumerarias solteras en San Salvador. Habíamos todo tipo de personas. Una de ellas fue una de las fundadoras de los colegios de la obra La Floresta, y andaba de novio de un muchacho que trabajaba en el colegio de varones. Esa cosa fue impresionante porque quedó embarazada y le pidieron la renuncia. Todas nosotros, en cuenta, yo fui una de las primeras que le dije que no renunciara, que se diera cuenta que tenían la obligación de pagarle los meses, los años que había trabajado allí y los meses de su embarazo. Ella no dejó que las cosas pasaran. Me acuerdo de haber llegado donde el sacerdote y yo al confesionario. Tengo que decir nombre del sacerdote, ¿no? Y cuando yo le dije, mire, don fulanito, esto no está bien. ¿Por qué la despiden a ella y no a él? Entonces él lo que contestó fue, porque a ella se le nota, a él no. Y entonces eso fue la desbandada. Nos fuimos, en ese entonces nos fuimos 6 supernumerarias o 7 supernumerarias. Dijimos no más en este lugar, y se quedó el círculo con pocas personas. Una amiga mía a la que podemos llamar María Dolores, trabajaba como secretaria en un colegio de Barcelona, de esos que no son, pero son. Supernumeraria ella, seria y trabajadora como suelen ser los catalanes de pro, con 4 hijos. Una familia normal para ese colegio, más bien de gente VIP, sí, de esos que tienen una casa en Suiza para los veranos. Un día se presenta el paterfamilias y le dice que hasta hemos llegado, que ha sido sustituida por un modelo más reciente y que él hace abandono de la casa en ese mismo momento. La casa en Suiza no será fácil venderla, por lo que nuestra amiga se encuentra con que tiene que sacar adelante a los 4 niños, 2 en la U y 2 en colegio, principalmente con su sueldo, porque el magnánimo paterfamilias, hasta entonces, le pasa un monto mensual que con dificultad cubre los gastos de desayuno. Poco tiempo después, el colegio donde trabaja le solicita que presente su renuncia porque no está bien visto que en él trabaje una separada. Fui numeraria 30 años. Llevé charlas de supernumerarias de diferentes edades y condiciones. Una de ellas era una mujer joven, casada con un hombre de una familia acaudalada.
Se la veía acongojada y siempre con grandes lentes de sol muy oscuros. Eso me hizo sospechar que podría estar siendo golpeada por su marido. El día de la charla, llega al centro, con los lentes de sol, le pregunté si tenía alguna afección en los ojos, me dijo que no. Con mucha delicadeza le pedí que se quitara los lentes y efectivamente, tenía un moretón en el ojo derecho causado por su esposo. Me contó que ese día el marido la había amenazado con una escopeta frente a sus 4 hijos todos menores. Mi respuesta fue, no te vas del centro sin que hagamos la denuncia. Comprendí que estaban en estado de vulnerabilidad e incluso en riesgo de vida, ella y sus hijos. Sin lugar a dudas tenía que lograr la denuncia ese mismo día. Para que se comprenda más la situación, cuento que el esposo era cazador, por lo que tenía varias armas y municiones en la casa y que hacía unos 2 años que la golpeaba, la violencia iba en escalada. A mi pregunta de si le había contado a sus padres o hermanos acerca de los golpes, su respuesta fue, no, porque ante cualquier reclamo, él los va a golpear o les podría disparar. Mientras sucedía todo esto, sus hijos estaban con la abuela materna. Me detuve a pensar un minuto y recordé que un supernumerario era juez de familia y que su esposa, también supernumeraria, estaba en el centro y podría darme el teléfono directo para llamarlo y contarle la situación. Lo llamé y el juez me dijo que iba a llevarla personalmente a denunciar, con lo cual la policía actuaría de inmediato y ella y sus hijos estarían seguros. También me dijo que él la iría a buscar al centro y le aconsejaría para realizar la denuncia antes de ir a la comisaría. Efectivamente el juez vino, entró a una salita ubicada en la planta baja del centro pegada a la puerta de salida, por lo que no circuló dentro de la casa. Mientras esperábamos al juez, le avisó a la numeraria directora de San Gabriel lo que estaba pasando. Ella comentó, siempre hay que priorizar a la familia, como diciendo que el matrimonio no se toca. Había una vulneración total de los derechos y un riesgo de vida, pero ella no hizo ninguna referencia y no se condolió. Ni siquiera bajó a ver a la supernumeraria que estaba en un estado de tristeza y desesperación real. Una vez que se retiraron la supernumeraria y el juez, me llamó la directora del centro para corregirme porque había hecho entrar a alguien de la sección masculina en un centro de la sección femenina. Con determinación me dijo que eso era inadmisible y que no tenía que volver a ocurrir. Aquí me gustaría aclarar que yo había avisado a la directora del centro de lo que ocurría, ya que pasamos largo rato encerradas en la salita y le pedí que aplazara cualquier actividad que estuviese planeada allí. Termino contando que a mí, me cambiaron de centro. Después, por conocidas, me enteré que la supernumeraria dejó la obra, se separó del marido y está saliendo adelante poco a poco. La parte legal la desconozco. Conclusión, como siempre, la norma por encima de la persona, el peso de la ley por encima de la caridad, del amor a una hermana, del cuidado, de su protección ante la violencia, por encima del riesgo de vida, de su salud y también de la protección de sus 4 hijos menores. Se ve aquí tan claro, por qué quiebran personas, por qué apagan vocaciones. Opus Dei, ¿cuándo te vas a enterar que Dios es amor y donde no hay amor, Dios no está? Menos aún donde no hay mínima compasión humana. Sepulcros blanqueados, falsa familia. Dios perdone los daños que ocasionaron y que ocasionan, pero que también permita la reparación a las víctimas. Yo pité como supernumeraria ya estando casada, pero la realidad es que desde antes, desde que tenía 18 años y me casé a los 23, desde antes fui una niña de San Rafael y trataron y me dijeron que tenía vocación de numeraria, pero eso sí, yo siempre dije que no, tenía a mi novio, lo quería y me decían que eso no tenía nada que ver, pero en fin, nunca pité de numeraria y inclusive yo tenía una prima que también siempre andaba detrás de mí hablándome de la vocación y cuando yo me iba a casar me hizo la pregunta que cuántos, que si habíamos pensado en los hijos. Y yo le dije que nosotros realmente al principio no queríamos tener familia. Y ella me mandó una carta que casualmente la encontré hace muy poco, que es un testamento donde me dice un montón de cosas muy duras, que soy egoísta, que realmente, ¿para qué me voy a casar si yo realmente solo lo que quiero es tener relaciones y este tipo de cosas? Y yo le contesté la carta diciéndole prácticamente que le agradecía sus buenas intenciones. Mi novio y yo ya habíamos pensado lo que íbamos a hacer. Luego me caso, tengo a mi primera hija
y a mi segunda hija, y ahí es cuando decido pitar. Y desde el primer momento, el tema de los hijos y de que tenía que estar abierta a la concepción en el momento que fuera, era un tema primordial. Tanto que creo que literalmente vivía todas las semanas en el confesionario porque siempre el cura preguntaba de esos temas. Como de una o de otra manera evitábamos tener familia, yo siempre estaba en pecado mortal. Y por un lado, yo sufría mucho tratando de explicárselo a mi esposo y ahí empezaron los conflictos, porque él no entendía por qué era tanto problema lo que debió de haber sido algo natural. Y por otro lado, los curas siempre te preguntaban de esos temas. Creo que todos los días que había algún aniversario o alguna fecha especial, lejos de que fuera una celebración agradable, siempre fue motivo de conflicto porque si podíamos o no podíamos tener relaciones. Hace poco me estaba recordando, por ejemplo, yo tuve una enfermedad que se llama lupus y, y esa fue otra de las cosas que a mí el doctor me había dicho que yo ya no podía tener más hijos o que era muy arriesgado tener más hijos. Y yo en el fondo pensé, yupi, tal vez entonces voy a quedar exenta de tener que venirme a confesar por tener relaciones con mi esposo. Y llegué con este señor en cuestión y le conté la historia y él me dijo que no, que el señor estaba, el que lo sabía y que ese no era motivo suficiente para que yo usara ningún método anticonceptivo, que yo si tenía relaciones sin estar abierta a familia iba a seguir en pecado mortal y que si yo me agravaba, si mi enfermedad se agravaba por el tema de lupus, que el Señor lo tenía en cuenta y que si me moría, pues me moría. Tal vez de las cosas que a mí me causaron más dolor fue el día, y tú lo sabes, que era mi aniversario de bodas y mi esposo ya estaba muy tenso y muy decepcionado con todo nuestro matrimonio. Ya me había hablado de que esto no iba a tener una solución, que definitivamente nos divorciáramos. Pero bueno, era nuestro aniversario, salimos a comer y obviamente de regreso tuvimos relaciones y claro, yo al día siguiente o a los 2 días me tuve que ir a confesar. Y cuando le conté esto al sacerdote, el sacerdote muy molesto me dijo que la culpable de esta situación era yo. Yo le dije, pero ¿por qué? Si mi esposo era el que quería. No, me dijo, tú fuiste la que te le insinuaste, la que provocaste esas relaciones y por lo tanto la que está en pecado eres tú y te tienes que confesar de eso. Y yo con lágrimas en los ojos le decía a don cura que eso no había sido así, que por qué me iba a confesar. Y él me insistió que la culpa era total mía, totalmente mía. Y me tuve que confesar y salí llorando. Y claro, vine a la casa, mi esposo me preguntó qué pasó y volvió a salir de que él no podía seguir en esta situación, que esto era insostenible. O sea, igual yo no podía tener relaciones si no estaba abierta a tener familia. Yo tenía dos amigas muy queridas que sus esposos les eran infieles y para mí fue bastante choqueante, decimos aquí, cuando vi que uno de ellos estaba en misa acolitando al sacerdote. Y día anterior, mi amiga había estado conmigo llorando y muy triste porque su esposo seguía siéndole infiel. Y como si fuera poco, él era el psiquiatra donde iban muchos supernumerarios. Entonces yo le pregunté a ella días después cuando la vi, cómo era posible que él estuviera colitando y comulgando
si le estaba siendo infiel y me dijo que sí, que el sacerdote lo sabía, pero que le había dicho que la culpa era de ella porque ella estaba muy gordita, que la culpa era de ella porque estaba gorda, no gordita. Eso lo puse yo con cariño porque le tenía mucho cariño a esta amiga, pero sí, y porque como estaba gorda, roncaba mucho y pobre el marido. Y siempre al final las culpables somos las mujeres. Yo, mis dos amigas cercanas supernumerarias, a las dos, sus esposos supernumerarios les eran infieles. Y una era porque la culpa era de ella porque era gorda y en el otro caso la culpa la tenía ella porque no se pintaba el pelo y no se arreglaba lo Hola a suficiente. todos los queridos fans del canal. Soy Felipe y hoy quiero hablarles de algo muy especial, la posibilidad de convertirse en miembro de este canal. Al hacerlo, te transformas en parte de un grupo exclusivo que nos apoya directamente, permitiéndonos continuar con nuestra misión de informar y compartir experiencias valiosas sobre el Opus Dei en su realidad actual. ¿Qué ganas al unirte? Acceso exclusivo a contenidos especiales. Participación en chats privados. Y la oportunidad de estar más cerca de este proyecto y de decidir juntos su rumbo contando con un mejor soporte tecnológico. Además, lucirás un distintivo que te destaca en los comentarios y chats en vivo. Si te sentís identificado con nuestra causa y querés llevar tu apoyo al siguiente nivel, dale clic al botón Unirse debajo del vídeo. Saludos. Y mil gracias por tu participación.